Bien, pues continuamos con las comparecencias. Le damos la bienvenida a don Joséchu Ferrera Tomés, representante de la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia. Don Joséchu. Pues nada, buenas tardes a... Adelante. Tiene ahí, si pulsa ahí. Ahí. Bueno, pues nada, buenas tardes y nada, muy agradecidos de que hayan contado con nosotros para contar lo que pensamos sobre la ley. Bueno, la Sociedad Andaluza de Divulgación de la Ciencia nos dedicamos fundamentalmente a programas de divulgación científica y llevamos la Feria de la Ciencia de Sevilla. Se hagan una idea, es una feria en donde 9.000 escolares cuentan los proyectos que han trabajado durante todo el año y en la que participan investigadores y científicos de muchos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de las universidades de Sevilla, Almería y alguna vez ha venido Málaga. Lo que hemos hecho, bueno, en principio nos felicitamos mucho por la ley, independientemente que globalmente no manejamos los contenidos de todos los puntos porque nos desbordan nuestro ámbito de conocimiento, pero nos felicitamos de que se les da tanta importancia a la divulgación científica. Y ahí vamos a centrar las propuestas y la intervención. Hemos hecho un planteamiento bastante esquemático, porque teníamos muy poquito tiempo, y lo que hemos hecho es más o menos ir viendo artículo por artículo dónde podíamos incorporar alguna de las cosas que pensamos que pueden mejorarla, ¿no? Entonces, voy a ir nombrando artículos y referente al artículo y vamos a decir lo que pensamos que mejoraría la ley. En el artículo 3 proponemos una modificación, sería algo que nos preocupa mucho. Esta mañana hemos tenido una actividad muy interesante que ha ido la vicepresidenta del Parlamento a inaugurarla, se llama el Parlamento Científico de Jóvenes, en el cual tenemos 4 comisiones hablando de temas de energía, medio ambiente, salud, y uno de ellos era de desinformación y información veraz, ¿no? Entonces, una de las propuestas que traíamos para incorporar en los fines era combatir la desinformación científica y fomentar el pensamiento crítico en la sociedad andaluza mediante el acceso a fuentes de información contrastadas y de calidad. Nos parece importante que desde el primer artículo aparezca eso porque consideramos que es fundamental el trabajar sobre estas cosas. En el artículo 5.5c, en el que se habla de los fines de la divulgación científica, de alguna manera, en un párrafo muy cortito, lo que proponemos es ampliar esta definición, por decirlo. Entonces, la divulgación científica sirve o tendría que servir para conectar el sistema andaluz del conocimiento con la sociedad, considerando la divulgación científica como con un ejercicio de transparencia, de manera que devolviera lo que hemos invertido la ciudadanía en ciencia, que se la devuelva en función de conocimiento y de lo que se ha hecho, ¿no? Eso, bueno, serviría no solo en este ámbito, sino en el ámbito de reforzar, la aceptación por la ciudadanía de que se incrementaran los presupuestos de ciencia, ¿no? En esta misma línea, pues la divulgación científica sería un motor para fomentar las vocaciones STEM, y es una herramienta para facilitar la toma de decisiones conscientes de la ciudadanía en general, ¿no? Sobre todo en temas de salud, medio ambiente, seguridad. El artículo 6, que habla de los agentes que conforman el SAC, ahí el apartado P habla de sociedades científicas. Nos parece es un término relativamente ambiguo. Entonces, lo que proponemos es que, además de sociedades científicas, si nos fuera así, que se incluya fundaciones y las asociaciones que tienen, tienen sus estatutos, son jurídicamente reconocibles, que se incluya en ese apartado a las fundaciones y a las asociaciones dedicadas a la divulgación. Seguimos con el tema de financiación. Está escuchando, y la financiación es uno de los puntos, que menos desarrollados en la ley, y nosotros lo que proponemos es por lo menos para el ámbito de divulgación, lo que proponemos es que los proyectos de investigación que cuenten con financiación pública de la Junta de Andalucía o de otras administraciones incluso, deberán destinar obligatoriamente entre el 1 y el 3% de su presupuesto total de actividades a actividades de divulgación, comunicación y transferencia de resultados a la sociedad.
Esto en algunos programas europeos se incluye ya este guiño, ¿no?, a que realmente pues, tiene que ver con lo que he hablado antes. Se devuelve a la sociedad lo que la sociedad está invirtiendo para que desarrolle vuestros proyectos. Respecto al Consejo Asesor, que está en el artículo 17, planteamos que hay que mejorar la relación con la sociedad civil y la sociedad real. Entonces, lo que planteamos es que se incluya a 2 personas más que sean representantes de organizaciones de la sociedad civil, que pueden ser relacionadas con temas de salud, medio ambiente, derechos digitales. Bueno, eso habría que definirlo, ¿no? Pero sí pensamos que es importante el escuchar la voz de la ciudadanía en este Consejo Asesor. Respecto a las políticas de personal, también generaríamos un nuevo apartado. Y entonces lo que propondríamos es que la ley reconociera y certificara las actividades de divulgación que tengan un peso específico, digamos, en la evaluación de méritos de los investigadores que hagan divulgación. Ahora mismo la divulgación mayoritariamente se hace de forma muy voluntaria, muy altruista y muy esporádica, ¿no? Entonces, pues que esto, valorar al menos, digamos, en méritos, en la evaluación de méritos a los investigadores e investigadoras que hacen este trabajo, y si se establece así, indudablemente se potenciará el que más se animen a hacer divulgación científica. En el artículo 66, que habla de ciencia abierta, en el último párrafo aparece la ciencia ciudadana. Entonces pensamos que la ciencia ciudadana tiene y va a tener mayor, digamos, importancia, y sobre todo cada vez es más utilizada por científicos que utilizan datos sociales, ¿no? Entonces pensamos que tendría que haber un plan de ciencia ciudadana con financiación propia y que se apoye o se desarrollen pues, en temas como seguimiento de plagas. Lo hemos visto con el seguimiento de la fiebre del Nilo en la zona de Sevilla, incluso de temas de contaminación atmosférica. Pues las aportaciones y observaciones de la ciudadanía a nivel personal son utilizadas ya como datos científicos, ¿no?, por científicos que son los que los tienen que ir analizando. Y luego el capítulo 67, que es el que se dedica fundamentalmente a la divulgación y la cultura científica, en el primer párrafo hace una referencia a que se tiene que incorporar esto de alguna manera en los centros educativos de forma transversal. Pensamos que no es suficiente y entonces la propuesta es que crear en el sistema educativo un programa marco de ciencia. Existen ya programas de ciencia dentro del sistema dentro del marco para el sistema educativo que son de medio ambiente, que se llama Aldea, de salud, de patrimonio. Hay muchos programas que lo que ofrecen son un menú de recursos y posibilidades al profesorado para que los integre en su currículo. Y de ciencia, pese a que hay, tenemos fundaciones que hacen actividades, empresas que hacen actividades, todo eso no está encajado en un programa que el profesorado pueda utilizar, ¿no? Aparte de ya que se generen herramientas de guías didácticas y trabajos a determinadas edades, ¿no? Dentro de este programa marco, habría que fomentar la salida de los chicos y las chicas a centros de investigación, a campamentos de científicos, a ferias de la ciencia, que ahí nos parece que es una actividad muy interesante y muy importante, como no va a ser de otra manera, me tiene que parecer así. Y luego, dentro del programa marco, habría que tener un programa específico dirigido a las niñas para fomentar vocaciones científico-tecnológicas. El nivel de demanda, yo además de director de la Feria de Ciencias, soy coordinador del Foro del Espacio de Sevilla y un continuo de las empresas que están en el foro es la dificultad para incorporar chicas a sus equipos, no solo ya por un tema de imagen, sino porque realmente el trabajo de equipos mixtos funciona mejor, según nos dicen, que eso funciona muy bien, y luego a nivel social porque es un desperdicio de talento el perder el talento de la mujer en el trabajo de investigación. Entonces, eso es otra de las propuestas. Y luego, otra propuesta que tenemos es en los niveles superiores de bachillerato y de FP, el generar una asignatura que tenga que ver con ciencia y sociedad.
de manera que los problemas más relevantes que están viviendo los chicos y las chicas y que la sociedad sufre tengan un tratamiento a través de una asignatura. Antes existía una asignatura parecida a esta, que se llama Ciencias del Mundo Contemporáneo, y nos parece importante que incorporarla independientemente de bachillerato también a la formación profesional, porque si no se quedan como aspectos demasiado, digamos, técnicos o muy cerrados en su profesión, ¿no? Y luego un tema que aparece en la ley es STEM, el acrónimo STEM. STEM es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces, lo que se está utilizando ya por las universidades y, digamos, en el ámbito más didáctico es STEAM. Añade una A, se vincula al arte, pero fundamentalmente a la creatividad, a la humanización de las carreras tecnológicas y a todo lo que tiene que ver con el trabajo de emprendimiento, trabajos en equipos, tiene un carácter metodológico, ¿no? Entonces, aparece un par de veces en el texto y nos parece que sería dar ese paso un poquito de humanización y de modernización del discurso, ¿no? Y luego tenemos también, en el punto 67, el punto 3, habla de las unidades de cultura de divulgación y cultura científica de las universidades, y ahí lo que nos parecería interesante, hay un tema cuando un científico quiere hacer divulgación, lo hace o muy técnico o no tiene las herramientas personales de comunicación suficientemente, digamos, no es especialmente habilidoso. Yo estoy en esa línea. Y entonces lo que planteamos es que hagan esa parte del trabajo de formación en comunicación, por llamarlo de alguna manera, que se ocupen las unidades de cultura científica, que nos parece que es a quienes le corresponde. No sé cómo voy de tiempo, pero no me queda mucho. Tranquilo. Bueno, me alegra. Bueno, en el artículo 67 también hay otro punto, que es el de la radiotelevisión española. Entonces promoverá espacios de divulgación científica, nos parece muy bien, pero lo que creemos es que si hay una sección que se llama deportes, tendría que haber una sección que se llamara ciencia, y que los informativos diarios se incorporara como una norma, una noticia científica. Normalmente, además, las noticias de ciencia son siempre muy positivas. Entonces, en vez de que uno termine el telediario o el informativo deprimido, pues puede acabar en positivo, ¿no? Decir, bueno, no estamos en un mundo tan malo, ¿no? Entonces, pues planteamos eso. Y luego, y esto ha salido en el Parlamento Científico de Jóvenes que hemos hecho esta mañana, ha salido este tema, curiosamente, por los chavales, han sacado dos cosas. Y una es que se genera un departamento de verificación de noticias. Ellos no lo decían vinculados a la televisión, en general. Entonces es muy interesante porque, bueno, al final un ente público tiene la obligación de emitir noticias veraces, y entonces, pues bueno, alguna televisión lo tiene y sería, no ya digo un programa de desmitificación de bulos, pero por ejemplo, pero sí que lo que se emita tenga cierta consistencia y eso. Y luego proponemos nuevos apartados que pensamos que son necesidades o son tendencias que están empezando a ocurrir, y uno sería sobre turismo científico. El turismo científico, bueno, el discurso lo leo un poquito. Las consejerías competentes en materia de turismo, emprendimiento y formación desarrollarán acciones para potenciar el turismo científico, formando a los equipos que lo desarrollen y apoyando el desarrollo de proyectos empresariales que lo hagan posible. Bueno, ese es el texto. Pero sí sería interesante incorporarlo porque en Andalucía ya hay una pequeña red de empresas de turismo científico, tienen cierto apoyo de la Consejería de Turismo y sí estaría bien que se reflejara de alguna manera en la ley, ¿no? Otro tema, y ese es para salvar una de las brechas que tiene la ciencia, ¿no?, o la divulgación o la formación de los chicos y las chicas, es el relacionado con entornos rurales. Con el fin de evitar la brecha territorial en el acceso al conocimiento, se creará un programa destinado a llevar actividad investigadora a municipios en zonas rurales o con riesgo de exclusión, fomentando vocaciones STEAM fuera de los grandes núcleos urbanos. El acceso a la ciencia y la cultura científica no tiene nada que ver con las ciudades. Y otro tema que existe en la realidad, que es las redes de divulgación. Las redes
lo planteamos es potenciar la creación de redes de divulgación y reforzar las existentes para conectar y facilitar sinergias y el desarrollo de proyectos comunes entre diversos agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento. Esto ya existe, por ejemplo, con la red de ferias de la ciencia, con el Foro del Espacio, que se tiene carácter provincial, o la Mesa de la Ciencia de Sevilla, que también tiene carácter provincial, y entonces son lugares desde los que se gestionan programas comunes. La Noche de los Investigadores, que está en todas las provincias, funciona así también. No tienen tanto el concepto de red, pero sí funcionan como red. Entonces, facilitar la creación de esa interconexión entre distintos agentes para realizar proyectos, que al final es lo que significa un poco la red. Y ya por último, sobre la Oficina de Ciencia del Parlamento, ahí lo que hemos visto es que la oficina tiene un funcionamiento, digamos, la oficina asesora al Parlamento, pero pensamos que sería un buen vehículo para que la oficina llevara las inquietudes de la sociedad al Parlamento. Entonces ampliaríamos su función de alguna manera, diciendo, bueno, vamos a montar un sistema de participación, no sé cómo. Bueno, curiosamente esta mañana cuando estábamos en esas mesas, es que es un debate muy vivo, muy entre los chavales, se hacen ponencias, se hacen enmiendas a los problemas, van construyendo, ¿no? Y entonces digo, bueno, esto realmente podría ser una mesa de apoyo a iniciativas del Parlamento que llegan desde la sociedad, ¿no? Entonces esto, en principio, que funcionara como un canal de doble sentido esa oficina, no fuera solo un sentido vertical, bueno, vertical no de asesoramiento. Y bueno, y luego esta mañana en el Parlamento Científico de Jóvenes también ha salido una historia que era crear una comisión de comunicación y desinformación, que yo creo que ya he comentado antes, vinculada a alguna de las digamos, órganos que aparecen en la ley, pero que se ocupara de eso especialmente, con tareas como identificarlos, buscar estrategias para contrarrestarlos. Bueno, hay un texto entero que lo han hecho los chavales, que os lo pasaremos, porque las conclusiones de esta mañana la vicepresidenta ha pedido que la pasemos a los grupos parlamentarios. Y bueno, pues en definitiva, pues de divulgación hasta aquí hemos llegado. No aparece mucho más de divulgación, pero sí pensamos que hemos notado que hay un desequilibrio entre lo que en los fines y principios aparece hablando de divulgación, que se menciona muchísimas veces, y las medidas concretas para llevar a finalidad o buena finalidad esos objetivos. Entonces, esto que hemos planteado y que planteamos, pensamos que compensa un poco ese desequilibrio. Y en principio, pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos y espero que os sea de utilidad lo que os hemos planteado. Dejamos aquí, bueno, aquí dejo el resumen de lo hecho y ¿ya lo tienen? Madre mía, qué nivel. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Ferrera. Los portavoces, señor García, por el Partido Popular. Muchísimas gracias, en primer lugar, señor Ferrera, por sus aportaciones. La verdad que da gusto que nos las traigan, además, ya preparadas prácticamente para ponerlas en formato enmienda, porque además son aportaciones muy interesantes que estoy seguro que muchas de ellas van a incorporarse a la norma y además que aportan cosas muy positivas, no solo a la norma, sino al conjunto, ¿no?, del ámbito de la divulgación científica, que es tan importante. Nada más, agradecerle y lo que no sé si la tenemos vía electrónica, porque al final muchas veces pasa que los papeles se pierden, pero para tenerla más segura sería fantástico. Muchísimas gracias. Dale. Señor Ruiz, del Grupo Socialista. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Nos han parecido muy interesantes y creo que las llevaremos casi todas de enmienda, a ver si se pueden recoger. Yo mismo trabajo en la universidad y soy un ferviente seguidor de todas las actividades que la unidad de difusión científica, por ejemplo, de la UCO hace, ¿no? Y creo que muchas de estas son muy sensatas. Algunas no podré, porque quizás nos echemos a los investigadores enfrente. Hay algunas radicales, como el apartado K, de que la carrera investigadora, que la evaluación de los méritos sirva. Es decir, el profesorado ya se nos exige docencia, transferencia, investigación, y ahora ya creo que si además le exigimos divulgación, creo que nos van a matar los compañeros investigadores.
No sé yo si en otros apartados de carreras, como la carrera judicial, para llegar a ser juez se le exige divulgación, o al cardiólogo o al jefe de planta en Reina Sofía. Entonces, quizá a lo mejor se le está echando demasiado sobre la espalda de los pobres investigadores en las universidades. Muchísimas gracias, pero la mayoría la vamos a llevar. Gracias. No es una obligación, es un reconocimiento del esfuerzo que hacen voluntariamente por hacerlo. Ese es el planteamiento, no es como una obligación, no es obligatorio para nada. Vamos, por lo menos así nos lo hemos planteado. De todas maneras, a vosotros os corresponde el decir lo que incluimos y no lo que se incluye en la ley, ¿no? Señora Rivas. Gracias, señor presidente. Disculpe la licencia, que el portavoz es el compañero, el señor Ruiz, pero como portavoz de Educación quería darle también la enhorabuena por el Parlamento Científico, ¿no?, por esa magnífica iniciativa que están llevando a cabo, y decirle también que nos ha resultado muy interesante su comparecencia esta tarde aquí, independientemente de la Ley de Innovación y Ciencia, obviamente fuera de acta, ¿no? Decirle que también desde la Comisión de Educación vamos a intentar recoger las iniciativas que ha planteado esta tarde para poder desarrollarlo también en el ámbito educativo. Así que gracias. Bueno, gracias a vosotros. Muy bien, señor Hortels, por el Grupo Vox. Muchas gracias. Como mis dos compañeros, mis tres compañeros, seguramente nosotros también vamos a recoger algunas de sus propuestas en nuestras enmiendas. Y lo que me ha gustado a mí de su intervención es la pasión que le pone. Seguramente que si esa pasión se la pone usted cuando está divulgando, seguramente tendrá muchos seguidores. Muchas gracias. Nada. Bueno, una última cosa. Sí. La pasión es que vengo del Parlamento Científico de Jóvenes y no os podéis figurar la vitalidad que tienen, el futuro que ves que hay con esta gente, con estas generaciones que vienen. Nos pasa lo mismo en la Feria de la Ciencia. Son miles de chavales contando ciencia y te cambian tu visión de la juventud y del discurso de la juventud tan negativo que hay, ¿no? Entonces, de ahí viene mi pasión, no en otro sitio. Os invito a todos a que vengáis a la Feria de la Ciencia y compartáis la pasión que tenemos. Son 6, 7 y 8 de mayo en Fibes. Entonces, tendréis mi dirección, me llamáis y ya buscamos la forma de... ¿Ya está? Pues muchísimas gracias,